Saben, antes cuando vivía en el campo había algunos días, en el que no podía salir, no porque no quisiera, sino porque al estar tan cerca de unos espacios casi liminales la sensación era inquietante. Más después de aquel día. Fue en un día soleado, no especialmente caliente pero tampoco era confortable, esos días me tocaba salir al monte con un primo, para estar frescos, mi abuelo siempre me decía que debería ir acompañado, porque si no algo se aproximaría, eran creencias de la gente del monte que se inventan nada más por aburrimiento, me decía a mí mismo, mi abuelo siempre fue el típico viejo que la vejez le empezó a afectar, por eso lo ignoré. Les cuento esto porque ese día. Aquel desafortunado día fue diferente. Mi primo no me pudo acompañar porque iría al mercado, lo normal dije yo, podía ir solo me decía. ¿Qué es lo peor que podría pasar? No me pasaría nada, ¿verdad? A las 2 de la tarde me digné a moverme de mi casa, le dije a mi abuelo que saldría, y este me dijo. Mi hijo, si no va a ir acompañado, mejor no vaya, a usted le va a pasar algo muy malo, lo presiento. Pero no le di importancia, estaba en mi etapa rebelde, por eso cuando él se durmió, yo salí de mi casa a adentrarme en lo desconocido. Si has ido al monte te darás cuenta que siempre hay caminos, zonas seguras donde la gente pasa caminando, sin temor, porque a pesar de la distancia entre casas uno se siente acompañado o tan siquiera protegido. Pero a uno le pica la espina de que hay más allá, y eso fue lo que me pasó, en ese espíritu rebelde me salí del camino a una zona que nadie había pasado, una zona virgen en todo aspecto, no se sentía que ningún ser humano había pasado, me pregunto, ¿cuántos lugares hay así ahora mismo? ¿Qué cosas pasarán mientras nadie ve? ¿Por qué este mundo es tan grande? ¿Y por qué nunca sabremos quién será el desafortunado? ¿Serás tú el siguiente? Retomando, aquella zona era un monte boscosa, era casi una selva, pero tenía una pradera, en un perfecto círculo, casi ritual, parecía que alguien o algo lo había hecho, eso no podía ser producto de la naturaleza, pero transmitía una paz que casi te obliga a ir y simplemente disfrutar, fue entonces que yo hice eso. Pero a lo lejos se veía una casa como te la podrías esperar en un lugar así, de palos y remendada, yo me acerqué porque algo me obligaba a ir, ¿era una sensación? ¿Un sentimiento? ¿O simple curiosidad adolescente? En la casa se veía a alguien en el patio, una persona mayor, una anciana, me acerqué por cortesía y ella me miró, me vio a los ojos y me susurró algo que no entendí, tenía la voz muy ronca, eran sus últimos días, le dije amablemente si le podría dar algo, ella, sin decir palabras se levantó y me dio una taza de café, una taza que desentonaba con el ambiente, era moderna, algo que solo veo de nuevo ahora que estoy en la ciudad, en ese momento, con la mirada de la anciana aún puesta en mis ojos, debía tomar, para que no se sintiera mal, tomé un sorbo y... Fue entonces que me desperté en la noche, desmayado en la sala de la casa, que estaba abierta de par en par, tanto en la entrada principal como en el patio, entonces salí por este último y lo vi, era una criatura majestuosa, era como un caballo mezclado con una cabra, estaba lejos pero parecía que me vio, entonces, se empezó a acercar, sus pasos se escuchaban de tan lejos que no tenía sentido. Se escuchaba como cadenas cayendo, como algo no natural, en mi garganta sentía metal, como si hubiera tragado vidrio, pero de aluminio, me sentía pesado, estaba paralizado, intenté dar un paso pero no podía, se sentía un sueño, de esos en los que no puedes escapar, donde estás inmóvil, regalado a lo que sea que viene hacia ti, yo no podía aceptar este destino, así que con todas mis fuerzas pude moverme, pero el esfuerzo fue tanto que me caí al suelo, mientras más se acercaba esa cosa, se sentía más pesada la sensación en mi garganta, me desgarraba por dentro, la sangre empezó a fluir a través de la garganta, pero podía seguir respirando, seguía vivo, con el corazón a mil, incapaz de hacer el más mínimo esfuerzo para vivir, para sobrevivir a esto necesitaba un milagro, cerré los ojos y en eso escucho un grito ensordecedor, me rompió el tímpano izquierdo, no podía sino repetirme que para esto he sido un estúpido, en todo aspecto, toda fue entonces que cesó esa sensación, la sangre dejó de correr por mi garganta y fue entonces que la criatura esa, medio cabra, medio caballo me dijo.
Fue entonces que comprendí que a lo que me enfrentaba era más grande que yo, más grande que esa cosa, más grande que cualquier cosa que algún ser humano hubiera vivido. Fue entonces que esa cosa se transformó en una persona, me dijo que fue para que me sintiera más cómodo, fue incómodo, sí, pero en ese momento se sintió como si fuera un gran amigo. Esta sensación fue interrumpida por otro grito, y otro, vi en los árboles como salía algo parecido a un feto, caminando repugnante y grotescamente. El olor que empestaba esa cosa era indescriptible, en el claro de la noche se veía como tenía un collar de cráneos humanos. Éramos la presa, pero el grito no venía de él, venía de algo más grande, su padre. Era algo así como un gigante de 3 metros, era más pútrido que su hijo, se le caía un líquido negro de todo su cuerpo, parecía sangre podrida, como si toda su existencia fuera eso. Cuando salió una cosa lo cubría, lo mosca y los gusanos lo comen, vomitan y siguen comiendo, para luego integrarse a su cuerpo, para que otros hagan lo mismo. La carne era negra porque estaba en absoluta necrosis, como un cadáver. Hazte una idea de lo que vi, lo más cercano a su cuerpo es la diarrea, y no lo digo de algún tipo de broma, hasta es un halago. Preferiría comer esa mierda, que estar cerca de eso otra vez, que parecía tener un hijo. Esas cosas se reproducen, no me quiero ni imaginar lo que debe ser la vida de esas porquerías, que mataban a todo ser vivo por donde pasaban. Algo curioso, que iba acorde con estas criaturas, es que se sacaban el estómago para comer, se lo sacaban metiéndose la mano en la garganta y expulsándolo del cuerpo, ¿saben? Mejor no sigo, tal vez alguien está comiendo. Retomando, el niño, si a esa cosa se le podía llamar así, se acercó con una curiosidad propia de un infante, nos miró sorprendido, expectante de lo que hagamos. Fue entonces que se nos ocurrió una idea, no era salir corriendo, eso asustaría al padre y nos saldría peor, mejor caminar de poco en poco. Uno hizo precisamente eso, y nos sirvió. Igualmente salieron corriendo hacia nosotros, de lo rápido que iban solo alcanzó para escondernos en la casa de palos, nos dio para cerrar la puerta, que nos salvó unos pocos segundos. Esas cosas empezaron a tirar ácido de sus bocas, una sustancia que derretía el metal en segundos, deshizo la casa en instantes, dejándonos sin protección hacia esos. Cerré mis ojos aceptando mi destino, no podría sobrevivir más. Fue entonces que en eso la cosa del principio aprovechó su transformación humana para saltar y así matar al bebé. Fue hermoso escuchar sus gritos, los lamentos y el llanto del padre, se sintió una energía calmante y reconfortante. El problema es que el padre nos miró con unos ojos de ira absoluta, de un odio que no se podía calmar con nada. Su existencia y su prevalencia se basaba enteramente en la rabia. En ese momento se abalanzó sobre mi amigo, y le abrió las mandíbulas hasta desquebrajarlas por completo, rompiendo sus huesos, destruyendo su cráneo, creando una fuente de sangre. Antes de morir así, en ese último lamento me dijo. Y entonces yo corrí lo más rápido que pude, hasta tal punto que me desmayé en el camino. Me desperté ya en mi cama, pensé que todo había sido un sueño. ¿Cómo pudo ser real? Todo en el mundo ya es conocido, algo así no podría existir, hasta que hace unos días, en un viaje para reencontrarme con mis familiares me lo encontré, a ese majestuoso ser que me salvó, lo abracé y este me dijo. No se pierdan en el monte, sin más que decir, gracias por escuchar mi testimonio. Y recuerda que este mundo es tan grande que esto le puede estar pasando a alguien más, y que si te encuentras 2 cucarachas en tu casa, no habrán solo 2 cucarachas, habrá muchas más.